El matrimonio siempre había sido un ritmo constante en mi vida, predecible, confiable y reconfortante en su familiaridad. Gabriel y yo nos conocimos durante nuestros años universitarios, un torbellino de amor juvenil que en su momento parecía más grande que la vida misma. Él era ambicioso, encantador y bondadoso. Juntos construimos una vida modesta pero satisfactoria, llena de hitos compartidos, carreras, una casa, amistades y recuerdos. A medida que pasaban los años, las rutinas se volvían más claras, más definidas. A los 45 años, ya no éramos los jóvenes que nos habíamos conocido en ese primer semestre de universidad. La vida se había tranquilizado, se había asentado en una rutina pacífica. Gabriel decidió aceptar una posición de docente en la misma universidad en la que nos conocimos, y eso me parecía como un círculo completo. Lo vi prosperar en su nuevo rol, admirado por estudiantes y colegas por igual. Su entusiasmo parecía intacto, nada lo frenaba. Mientras su mundo se expandía con cada año que pasaba, el mío parecía encogerse. No es que Gabriel hubiera cambiado. Seguía siendo el hombre con el que me casé, el que me hizo reír y soñar, pero algo entre nosotros se había distanciado. Era como si hubiera un abismo entre nosotros, forjado por el paso del tiempo y la comodidad de la vida cotidiana. Las conversaciones durante la cena giraban en torno a horarios, tareas y pequeños quehaceres, en lugar de sueños, de anhelos. Su atención, siempre tan enfocada, a menudo estaba dirigida hacia su trabajo, sus estudiantes, las demandas de su puesto. No me resentía por ello, no exactamente. Había noches, sin embargo, en las que me quedaba despierta junto a él, mirando al techo, sintiéndome invisible. No lamentaba del todo las decisiones que había tomado en la vida, pero había momentos en que me quedaba mirando al espejo del baño, observando las pequeñas líneas alrededor de mis ojos y la piel ligeramente floja de mi rostro, y sentía un dolor de algo que no podía nombrar, nostalgia tal vez, o anhelo. No era solo la edad lo que me pesaba, era la mujer que solía ser, la que bailaba en todas las fiestas, la que tomaba vino barato en azoteas, la que se reía tan fuerte que atraía las miradas. La echaba de menos. Extrañaba la manera en que el mundo parecía abrirse ante ella, lleno de posibilidades y maravillas. Gabriel no parecía notar que me desvanecía lentamente, pieza por pieza, en una insatisfacción callada. O tal vez lo notaba, pero no sabía cómo alcanzarme, cómo volver a encontrar el camino hacia mí. Durante esos días, los estudiantes de Gabriel a menudo pasaban por nuestra casa. Siempre estaban llenos de energía, entusiasmo y una vitalidad que parecía desbordar. Me encontraba observándolos desde las sombras, copa de vino en mano, con una sonrisa reservada. Había algo en ellos, algo en su juventud y su desbordante potencial, que me hacía sentir un eco de lo que alguna vez fui, de lo que había perdido. Entre todos, dos en particular captaron mi atención: Leo y Mateo. Leo era alto, seguro de sí mismo, con una mirada oscura y afilada que parecía siempre observar todo a su alrededor con una intensidad cautivadora. Mateo era más callado, con un encanto inocente, casi tímido, y una sonrisa que parecía tímida, pero siempre cálida. Ambos eran prodigios de Gabriel, siempre buscando impresionar, siempre deseosos de agradar. Al principio todo fue inofensivo, un cumplido aquí, una mirada que se prolongaba más de lo necesario allá. Eran educados, deferentes, pero había algo en la forma en que me miraban, en la manera en que su atención se fijaba en mí, que hizo que mi corazón se acelerara de una manera que no había sentido en años. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas, que todo estaba en mi cabeza,
pero la forma en que sus ojos se detenían en mí, cómo su risa aumentaba cuando entraba en la habitación, me decía lo contrario. Al principio, traté de reírme de todo eso, de mantenerme en mi papel de anfitriona amable y cordial. Pero por la noche, cuando la casa se llenaba de silencio y Gabriel dormía profundamente a mi lado, mis pensamientos vagaban. Pensaba en la mirada de Leo, en cómo la sonrisa de Mateo parecía tocar algo profundo en mí, algo que había estado dormido por mucho tiempo. Me odiaba por eso, por permitirme sentir lo que sentía, pero no podía evitarlo. La juventud y la energía de ambos eran un espejo de lo que había perdido, y aunque sabía que estaba mal, su atención me hacía sentir viva de nuevo. Un día, todo cambió. Gabriel se fue temprano a una conferencia como siempre con su agenda repleta. Yo me quedé en casa, ocupada con las tareas cotidianas, sin esperar visitas. Fue entonces cuando sonaron los golpes en la puerta. No esperaba a nadie, pero cuando la abrí, ahí estaban. Leo y Mateo, con una botella de vino y sonrisas fáciles. Dijeron que solo venían a dejar unos libros para Gabriel, pero la manera en que se quedaron, la casualidad con la que se sentaron en la sala, parecía deliberada. Nos quedamos allí, los tres, charlando. El vino fluía con naturalidad. Las conversaciones se aligeraban y las inhibiciones se deshacían poco a poco. Hablaban sobre el futuro, sobre sus sueños, sobre todo lo que querían lograr. Y yo me vi compartiendo historias de mi juventud, recuerdos que ni siquiera sabía que aún guardaba. Sus risas eran fáciles, sus ojos brillaban cuando me miraban, y por un momento me sentí vista, como si aún tuviera algo que ofrecer, como si fuera más que una mujer de mediana edad atrapada en una vida de rutinas. Fue entonces cuando ocurrió. Leo me tocó, de manera casi accidental, al alcanzar su copa de vino. Fue un roce ligero, pero la corriente de electricidad que sentí me sacudió por completo. Mateo estaba cerca, observándonos en silencio, pero había algo en su mirada, algo en la forma en que se acercó, que hizo que mi pulso se acelerara. Debería haber parado en ese momento, debería haberme levantado, reído de la situación y enviado a los dos a sus casas, pero no lo hice. Algo dentro de mí me decía que debía dejar que todo sucediera, que por una vez en mucho tiempo debía vivir el momento, aunque me doliera. Me sentía viva, como hacía tanto que no lo estaba. Leo se acercó primero. Sus ojos se fijaron en los míos, buscando algo, preguntándome en silencio si estaba lista. Cuando sus labios tocaron los míos por primera vez, la suavidad de su beso me sorprendió. No fue apresurado ni torpe, fue deliberado, como si estuviera saboreando cada segundo. Mi mente se nubló, mi corazón latía con fuerza, y la culpa, que al principio era tan fuerte, empezó a desvanecerse. Había algo más: deseo, necesidad de sentirme viva otra vez. Y cuando Mateo se acercó, sus manos sobre mis brazos, su presencia cálida a mi lado, sentí que todo lo que había hecho durante años, lo que había dejado atrás, volvía a mí con una fuerza inusitada. No supe qué estaba haciendo, ni cómo había llegado a este punto, pero no me importaba. Por un momento, dejé que todo lo demás se desvaneciera, que solo importara lo que sentía en ese instante. La mañana siguiente llegó con una calma inquietante. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz suave, casi etérea. Gabriel ya no estaba, como era habitual cuando tenía una agenda apretada de conferencias y reuniones. Me quedé en la cama, mirando el techo, escuchando el sonido de mi propia respiración. Cada respiración parecía más pesada que la anterior, como si algo que no podía nombrar pesara sobre mi pecho. Lo que había sucedido la noche anterior parecía un sueño,
una fantasía que se desvanecía rápidamente al enfrentar la realidad. Sin embargo, la sensación de estar viva, de haber sido vista y deseada de una manera tan intensa, seguía conmigo. No podía sacarme de la cabeza la forma en que Leo me había tocado, el calor de las manos de Mateo sobre mi piel, la forma en que me miraban como si realmente importara, como si yo fuera algo valioso. Había algo profundamente intoxicante en ser el centro de esa atención, algo que no había experimentado en años. Después de un largo rato, me levanté, me vestí y me dirigí a la cocina. La casa estaba en silencio, sin el bullicio habitual de los estudiantes de Gabriel o el murmullo de las conversaciones familiares. Todo parecía detenido, como si el tiempo mismo estuviera esperando a que tomara una decisión, a que eligiera qué hacer con lo que había sucedido. Me preparé un café y me senté en la mesa, observando las tazas vacías de vino en la sala, el pequeño vestigio de lo que había ocurrido. Me sentí como una extraña, como si no fuera yo quien había vivido esa noche, como si alguien más se hubiera apoderado de mi cuerpo y hubiera tomado decisiones que yo nunca habría imaginado. El dilema interno me consumía. La culpa estaba ahí, como una sombra oscura, pero también había una sensación de satisfacción, de reivindicación. Por una vez, sentí que había reclamado algo para mí misma, algo que había perdido en el camino, pero al mismo tiempo no podía evitar pensar en Gabriel. Él era el hombre con el que había compartido mi vida, con el que había construido todo lo que teníamos. ¿Qué significaba esto para él? ¿Cómo iba a mirarme después de lo que había hecho? El teléfono de la cocina vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Gabriel, preguntándome si quería salir a cenar esa noche. La pregunta era tan inocente, tan mundana, que me dolió aún más. ¿Cómo podía seguir con mi vida como si nada hubiera pasado? ¿Cómo iba a poder mirarlo a los ojos sabiendo lo que había hecho en su ausencia? Pasaron las horas en un torbellino de pensamientos, pero no pude encontrar una respuesta. Gabriel llegó por la tarde con la sonrisa cálida que siempre tenía cuando volvía a casa. Me saludó como si todo estuviera bien, como si nada hubiera cambiado. Y yo, en mi esfuerzo por mantener la fachada, respondí con la misma sonrisa, aunque mi mente estaba a kilómetros de distancia. La cena fue tranquila, casi en silencio. Gabriel hablaba sobre su día, sobre lo que había aprendido en la conferencia, y yo asentía, escuchando de manera distraída. Mi mente seguía atrapada en los recuerdos de la noche anterior, en las caricias de Leo, en las sonrisas de Mateo, en la sensación de haber sido deseada, de haber sido vista como algo más que una esposa en una rutina interminable. Al final de la noche, Gabriel me preguntó si quería ver una película, como solíamos hacer, pero yo sentí que no podía. Mi mente estaba demasiado agitada, mis pensamientos demasiado caóticos, así que le dije que estaba cansada, que prefería descansar. Él lo aceptó sin protestar y me dio un beso en la frente antes de retirarse a su estudio para trabajar. Yo me quedé en la sala, mirando el televisor apagado, mi mente dando vueltas sin cesar. ¿Qué iba a hacer con lo que había sucedido? ¿Cómo iba a encajar todo esto en mi vida? La pregunta que me perseguía era la misma que había tenido durante toda la noche anterior. ¿Me arrepentía de lo que había hecho? La respuesta no era clara. Había una parte de mí que sentía que lo había necesitado, que había sido una forma de recuperar algo perdido, algo que me hacía sentir viva otra vez. Pero otra parte de mí, más racional, más consciente de las consecuencias, sabía que lo que había hecho era un error. La traición no era algo que se pudiera borrar tan fácilmente, y no sabía si podría vivir con la culpa. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de momentos de calma y tormenta.
Gabriel seguía con su rutina, centrado en su trabajo, y yo trataba de mantener la mía. Pero algo había cambiado. La distancia entre nosotros se había hecho más palpable, más dolorosa. Aunque él seguía siendo el hombre que conocí, sentía que ya no estaba allí, que mi lugar en su vida se había diluido. Y mientras tanto, la memoria de lo que había sucedido con Leo y Mateo seguía viva, una chispa que nunca dejaba de arder en el fondo de mi mente. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de casa, me encontré con Leo y Mateo. Estaban sentados en una banca, riendo y conversando. Al verme, se levantaron rápidamente, con sonrisas algo nerviosas, pero todavía cargadas de la misma admiración que me habían mostrado aquella noche. Nos saludamos, y por un breve momento me sentí como si el mundo se hubiera detenido. El contacto de sus miradas, la forma en que se acercaron a mí, me hizo sentir una vez más esa sensación de ser deseada, de ser vista. No sabía cómo reaccionar. Mi corazón latía rápidamente, mi mente trataba de comprender lo que significaba todo esto, pero lo único que podía pensar era en Gabriel, en lo que había hecho, en lo que mi vida había llegado a ser. La encrucijada estaba ante mí y no sabía por dónde tomar el camino. Cada paso que daba parecía llevarme más lejos de la mujer que era, más cerca de una versión de mí misma que no reconocía. Volví a casa esa tarde con la sensación de que algo había cambiado, pero no sabía si para bien o para mal. Las preguntas seguían allí sin respuesta. El futuro parecía incierto, lleno de sombras y dudas, pero una cosa era clara. Algo dentro de mí había cambiado para siempre, y ya no estaba segura de si podía volver atrás.